Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Este video es con fines estrictamente educativos. No se promueve, enseña ni incentiva el uso ilegal de ninguna de las técnicas aquí mostradas. Todo el entorno ha sido preparado y simulado para demostrar cómo los atacantes podrían actuar en el mundo real y lo vulnerable que puede llegar a ser la mente humana frente a una amenaza bien construida. Cada técnica, cada trampa, cada movimiento que verás aquí tiene una razón: mostrar lo que muchos prefieren ignorar. Lo que estás a punto de ver no es ficción, es un espejo incómodo de cómo una simple filtración maliciosamente dirigida puede abrir la puerta a un ataque invisible. No se rompen puertas, solo esperan que tú las dejes abiertas. Cuando todo depende de una contraseña, perderla no es un error, es el principio del fin. Plataformas enteras, cuentas bancarias, vidas digitales completas, todas conectadas por un mismo hilo. La confianza en una clave ya fue filtrada. Hoy existen archivos con miles de millones de accesos reales: correos, contraseñas, tokens, sesiones activas, accesos a servidores, cámaras, historiales y mucho más. Claves que aún funcionan, y lo peor es que tú puedes estar allí sin saberlo. No necesitas ser famoso, no necesitas ser rico, solo necesitas haber usado internet. Hoy no vengo solo a contarte esta historia, voy a contártela desde adentro. Cómo funcionan estas filtraciones y cómo se aprovechan, porque la mejor defensa es saber cómo se juega el papel desde el otro lado. Bienvenidos al arsenal de los crackers, el rincón más oscuro de las filtraciones, donde tu privacidad no se roba, se expone, se comparte y se colecciona. Pero antes de hablar del archivo más famoso en la historia del cracking, primero tenemos que entender cómo empezó todo. Porque la historia que te contaré no comenzó con una contraseña, comenzó con una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad tan simple que hoy en día cualquiera con acceso a Google podría explotarla. Estoy hablando de las inyecciones SQL. Una inyección SQL puede parecer algo técnico o complicado, pero a veces es tan fácil como escribir una comilla mal puesta. Mira esto. Aquí tenemos una página de películas. Queremos saber todas las que están registradas en la base de datos, pero no sabemos los nombres. No hay forma de buscarlas una por una sin saberlo, ¿cierto? Lo que hacemos aquí es una inyección SQL. Modificamos la consulta original que hace la página para provocar un error interno. Un error que, si la página está mal programada, nos responde con todos los datos almacenados. En este caso, nos devuelve todas las películas registradas en la base de datos. Pero ahora imagina que esto, en vez de películas, fueran cuentas de usuario. Cuentas con nombres, correos y contraseñas sin cifrar. Ya estaríamos hablando de una filtración de datos. Pero no todo termina ahí. También hay otras formas de explotar una inyección SQL. Vamos ahora a intentar iniciar sesión en esta misma página. Intento entrar con cualquier usuario y me da error. Por supuesto, no sé la contraseña, ni siquiera sé si el usuario existe. Pero ahora cambio la estrategia. En vez de ingresar datos reales, escribo una instrucción que engaña al sistema. Estoy manipulando la consulta directamente. ¿Y adivina qué? El sistema me deja entrar sin saber el usuario ni la contraseña. Pero ¿qué pasó aquí? La consulta interna fue alterada. En vez de comparar credenciales, la aplicación procesó lo que escribimos como si fuera parte del código SQL y ejecutó una condición que le dimos. Lo que acabamos de hacer es solo una prueba de concepto, un ejemplo muy simple y didáctico para que entendieras cómo funciona una inyección SQL. Algo básico, sin complicaciones, pero suficiente para demostrar cómo una falla mínima puede comprometer datos sensibles. Hubo un momento en la historia donde un descuido como este abrió las puertas del desastre. Y para entenderlo, tenemos que retroceder al momento en que el caos comenzó a organizarse. Una empresa llamada RockYou fue el epicentro del caos. RockYou era una empresa de entretenimiento online, famosa por sus juegos y aplicaciones integradas a redes sociales como MySpace y Facebook. En diciembre del 2009, un atacante descubrió una falla en uno de sus formularios web, una inyección SQL. Esa pequeña fisura permitió acceder directamente a la base de datos, sin autenticación, sin verificación, así tal cual. Lo peor no solo fue la vulnerabilidad, sino lo que encontraron dentro. Más de 32 millones de cuentas de usuarios, correos, nombres completos y, lo más grave, las contraseñas estaban almacenadas en texto plano. No había hash, no había cifrado, nada. Cualquier persona que obtuviera esa base de datos podía leer las contraseñas como si estuviera leyendo un correo. Fue una de las filtraciones más brutales de la época. Ese fue el origen de una de las listas que años más tarde se convertiría en un arma para atacar miles de otras cuentas en todo el mundo. Esa lista es la que hoy conocemos como RockYou. Así fue como una vulnerabilidad tan simple no solo se convirtió en historia, sino en un arma que hoy sigue siendo utilizada.
Para que te des una idea, el archivo original del RockYou 2009 pesaba alrededor de 134 megas y contenía las contraseñas de aproximadamente 32 millones de cuentas. Ese archivo marcó un antes y después de la historia de la ciberseguridad, porque demostró lo frágil que puede ser un sistema mal protegido. A medida que las filtraciones aumentaban con los años, las bases de datos comprometidas comenzaron a multiplicarse y a volverse más peligrosas. En junio del 2021 apareció una nueva lista llamada RockYou 2021. No se trataba de un ataque fresco contra RockYou, la empresa ya estaba desaparecida y absorbida tras el escándalo, sino de una nueva recopilación masiva. Este archivo reunía contraseñas filtradas en distintas brechas a lo largo de los años, todas las del RockYou 2009 y de otras filtraciones de muchas plataformas. De un archivo de 134 megas con 32 millones de contraseñas, pasamos a una base de datos de 92 gigas con 8.400 millones de contraseñas. Esto es evolución en desastre. Esta nueva lista no incluía nombres de usuarios o correos, solo incluía contraseñas. Pero ni falta que hacía, con esas claves y un simple ataque de fuerza bruta, podría abrir cualquier sistema débil sin preguntar dos veces. Y más adelante vamos a ver un ejemplo claro de lo que esto significa. Y si pensabas que lo del 2021 era brutal, espera ver lo que sucede aquí. Un usuario llamado Obamacare apareció en un foro clandestino y soltó el RockYou 2024, una base de datos con más de 10.000 millones de contraseñas en texto plano. De un archivo de 92 gigas con 8.400 millones de claves, subimos a este titán de 145 gigas, con casi 10.000 millones de contraseñas. Y si pensabas que esto era el final, en ese mismo año apareció algo más gigantesco. Estamos hablando de la lista MOAP, la madre de todas las filtraciones. Un archivo que supera todo lo que hemos visto hasta ahora. Recopila información filtrada desde el año 2007 hasta esa fecha. Es una colección de más de 4.000 brechas distintas, unidas en un solo mod. Aquí ya no hablamos solo de contraseña. Esta lista incluye correos electrónicos, contraseñas en texto plano y con hash, cookies de sesión, tokens de acceso, metadatos, identificadores únicos y mucho más. ¿Y de dónde viene todo esto? Un grupo de investigadores realizaba un escaneo rutinario en internet, buscando servidores mal configurados, y de pronto encontraron un servidor abierto, sin contraseña, sin protección, con una carpeta, con un nombre. Y lo que encontraron dentro no era normal. Un archivo de 12 terabytes con más de 26.000 millones de registros filtrados. Y lo más extraño es que nadie sabe quién subió ese archivo. Fue como si alguien o alguna organización hubiera recolectado durante años cada filtración ocurrida en internet y lo hubiera subido en secreto a ese servidor y lo hubiera olvidado, sin dejar rastro de quién ni por qué. MOAP no es solo una base de datos, es una caja de herramientas perfecta para el crimen digital. Con el conocimiento justo, cualquiera puede lanzar un ataque. Phishing dirigido, acceso a sesiones activas, secuestros de cuentas sin dejar rastro, ataques de fuerza bruta, todo en segundos. Si RockYou 2024 nos dio 10.000 millones de razones para reforzar la seguridad, MOAP vino a destruir cualquier excusa para seguir siendo descuidado. Ahora que entiendes cómo nacieron estas listas, es momento de ver cómo se convierten en armas. Porque una cosa es saber que tu clave fue filtrada y otra muy distinta es ver lo que alguien puede hacer con ella. Aquí tengo una red Wi-Fi simulada en un entorno controlado. No tenemos acceso todavía, pero tenemos un diccionario real, el mismo tipo de archivo del que surgió el RockYou o incluso MOAP. Vamos a intentar craquearla como lo haría un atacante real. En este video no voy a explicar el proceso paso a paso, eso lo dejaré para otra ocasión. Lo que veremos a continuación es una demostración generalizada de cómo se llevaría este tipo de ataque. Vamos a usar este diccionario o esta lista para intentar craquear esta red y ver si una contraseña filtrada puede abrirnos la puerta. Escaneamos las redes disponibles, seleccionamos una red objetivo y capturamos los paquetes necesarios para descifrar su contraseña, mediante un ataque de diccionario o lo que también se conoce como un ataque de fuerza bruta. Luego dejamos que el sistema trabaje unos minutos. Y aquí está, contraseña encontrada.
Ahora estamos dentro de la red, pero esto apenas es el comienzo. Estar dentro de una red es como estar dentro de una casa con las luces apagadas. No sabes cuántas puertas hay, cuántas personas viven ahí, ni qué tan expuesta está cada habitación. Para eso vamos a hacer un reconocimiento interno. Voy a usar un script que desarrollé en Python para automatizar escaneos de red y mostrar resultados de forma clara y visual, ideal para identificar puntos vulnerables sin perder tiempo entre líneas de comando. Si les interesa, pronto los compartiré con todos, pero por ahora vamos a ver qué nos revela esta red. Aquí tenemos varios dispositivos conectados, pero vamos a profundizar un poco más el escaneo para ver si encontramos algo más interesante. Entre todos estos dispositivos hay uno que llama la atención, uno con sistema operativo Linux y que tiene un puerto 22 abierto. Este puerto corresponde a un servidor SSH, usado para acceso remoto en servidores, es decir, una puerta al núcleo del sistema. Aquí podríamos buscar vulnerabilidades según la versión exacta del servicio SSH instalado, pero para esta demostración vamos directo al punto. Vamos a lanzar un ataque de fuerza bruta. Usaremos el mismo diccionario de contraseñas filtradas, el mismo tipo de archivo que cualquier atacante tendría en sus manos. Vamos a comprobar si esa base de datos es suficiente para romper la puerta. Realizamos el ataque, esperamos un par de minutos y listo, estamos dentro. Accedimos al servidor, tenemos permiso, podemos navegar en carpetas, leer archivos, ejecutar comandos y más. No explotamos un fallo del sistema, explotamos algo más común, un hábito. No entramos por vulnerar un servidor, entramos por vulnerar un patrón humano. Reutilizar contraseñas no es una falla técnica, es un error de comportamiento. Y esa es la grieta que explota un diccionario, porque cuando millones de personas usan la misma clave no es un ataque, es estadística. Existen muchas plataformas para comprobar si tus datos han sido expuestos, pero hoy te voy a mostrar dos de las más utilizadas. Vamos a empezar con una de las más conocidas. Aquí simplemente coloco mi email y como pueden ver, este correo fue filtrado en mayo del 2019 a través de una brecha ocurrida en Canva y otra en abril del mismo año en Deezer. Ahora voy a colocar este otro correo y resulta que también fue filtrado. Los datos que se filtraron fueron mi email, IP, nombre y password. Ahora vamos con algo más avanzado. Esta plataforma te permite buscar correos, usuarios, IP, nombre completo, incluso números de teléfono. Coloco el mismo correo anterior y no solo confirmo una filtración, sino dos. Ahora vamos a comprobar si una contraseña específica ya fue filtrada sin que lo sepas. Vamos a buscar una contraseña común y vemos que esta contraseña aparece filtrada más de 14.000 veces. Ahora probemos con otra, algo más personal, como por ejemplo Kira 2023. Y vemos que también fue filtrada, y no una ni dos veces, sino miles. Hasta ahora hemos visto lo que una contraseña filtrada puede provocar, pero ¿y si te dijera que esto es solo el primer paso? Porque una cosa es tener una lista de contraseñas y otra muy distinta es saber a quién atacar, cuándo y cómo. Ahora imagina que alguien accede a una base de datos como MoApp. No hablamos de contraseñas genéricas ni correos sueltos, hablamos de perfiles completos, direcciones, cargos, teléfonos, información recolectada durante años, lista para ser usada. Con solo eso, un atacante no necesita adivinar, ya sabe quién eres, ya sabe en qué contexto puede atraparte. Y con un poco de OSINT, imaginemos que descubre que trabajas en recursos humanos y justo ahora tu empresa está contratando. El ataque no será un link masivo ni un formulario común, será un mensaje diseñado para ti, un currículo bien estructurado, enviado en el momento exacto, dirigido al área exacta con una trampa oculta. Y para que entiendan cómo funciona este escenario, vamos a hacer una pequeña simulación. No vamos a lanzar ningún ataque, solo vamos a mostrar cómo se podría diseñar un engaño personalizado, usando datos filtrados y con la ayuda de una inteligencia artificial. Imaginemos que obtuvimos estos datos. Con estos datos sobre la mesa, ya saben lo que viene. Abro el modelo de inteligencia artificial y le doy las órdenes precisas.
Y así es como se construye una mentira perfecta, no para romper un firewall, ni para explotar una vulnerabilidad técnica, sino para explotar algo mucho más frágil, la mente humana. Ingeniería social, ingeniería emocional, ingeniería humana. Y así se hackea no un sistema, sino una mente. Porque en este juego el que domina la narrativa tiene el control. Nos vemos en un próximo episodio donde el error humano no se corrige, se aprovecha y lo demás es solo cuestión de tiempo.